Bueno, simplemente quiero empezar mostrándoles que en el planeta están ocurriendo cosas sin precedentes, sería la palabra. Es decir, algo que si nos ponemos a mirar, encontrar la ciudad de Mendoza que está inundada prácticamente en los últimos 2 o 3 meses, cada una vez por semana teníamos problemas de inundación, tormentas, como dice el diario, desbordada la ciudad de Mendoza por las lluvias. Si vemos la siguiente, Leti. Estoy esperando ahí. Si vamos con la siguiente. Si no es solo en la ciudad de Mendoza, por ejemplo, tormentas de tipo convectivo, esas que producen altas precipitaciones aquí en la ciudad, pero que normalmente estaban limitadas a la zona plana de la provincia de Mendoza, comienzan ahora a impactar lugares que no eran comunes, como por ejemplo la precordillera, y ustedes recuerden la tormenta de febrero del año 2013, donde simultáneamente una tormenta desencadenó 18 de estos cortes, es decir, 18 aluviones que cortaron la ruta internacional a Chile, que estuvo ese año cortada más tiempo que por tormentas de nieve de invierno. Es decir, situaciones que no las veíamos o no las esperábamos, es algo nuevo que está sucediendo. La siguiente. Entonces, vamos avanzando. Es claro que todo esto está ocurriendo y que en el mundo la comunidad científica claramente coincide en señalar que hay más eventos climáticos extremos, es decir, que están ocurriendo situaciones así como estas tormentas o como sequías muy marcadas que justamente son diferentes de cómo venía ocurriendo, de lo que venía pasando en este planeta. Entonces, aquí hay una situación y obviamente estamos en un terreno en el cual hay intereses, tanto económicos, y vamos a ver que hay intereses de naciones o intereses que priman frente a la salud o al buen estado de nuestro planeta. Y que el hombre ha estado avanzando, algunas veces consciente de estas cosas que están ocurriendo y otras veces posiblemente no consciente de lo que está pasando, pero colocando justamente, poniendo adelante del bienestar del planeta y de la gente sobre el planeta sus intereses económicos, sus intereses personales. Y entonces hay mucha gente que dice que este proceso, vamos a ver, que este proceso de calentamiento, todo esto que están asociados con estas tormentas que estuvimos viendo, con sequías más extraordinarias, con huracanes que están azotando un montón de lugares, con tormentas que se inician, por ejemplo, como las que tuvimos en el mes de abril, que produjo daños muy grandes en Comodoro Rivadavia, luego pasó por Mendoza con una tormenta que todos recuerdan, estaban hablando del granizo aquí, que terminó con las ciudades al pie de las yungas en Tucumán totalmente inundadas y que con deslizamientos que terminaron justamente en Colombia. Es decir, toda una serie de acontecimientos que no tienen precedentes. Y alguien puede decir, o hay gente que dice, que esto simplemente es parte de la variabilidad natural del sistema climático, que esto es el clima del planeta, que el clima siempre fue así, que el hombre no tiene nada que ver y que por lo tanto tenemos que seguir viviendo como venimos viviendo, tenemos que seguir consumiendo como consumimos, usando los recursos como los estamos usando, porque el hombre no tiene ninguna responsabilidad en lo que está pasando. Entonces, mi primera pregunta es, y contarles qué ha hecho justamente la comunidad científica para saber si esto es así o no. Es decir, respondamos si hay una componente antrópica, si el hombre está atrás de los cambios climáticos que estamos viviendo en el presente. La siguiente. Bueno, simplemente mostrarles que la población, la gente sobre el planeta ha aumentado enormemente y que obviamente ese crecimiento era relativamente lento y al hombre le llevó prácticamente 1600 años pasar de 300 millones de personas que éramos el año 0 hasta 600 millones el año 1600, pero que luego cuando comienza la revolución industrial, ese crecimiento cambia de tendencia y en el año 2010 ya éramos 7.000 millones de personas sobre este planeta. Es decir, cuando uno piensa que Argentina tiene 40 millones, imaginarse un planeta de no sé cuántas Argentinas, habría que hacer la cuenta, 7.000 dividido 40, es mucha gente que obviamente requiere de alimentos, requiere de vestimenta, requiere de energía, y pensar en todo momento que esos recursos están saliendo de un único lugar, de nuestra casa, que es nuestro planeta. No viene de ningún lugar desde Marte, ni de la estratosfera, cae alimento, cae ropa, sino todo se genera en nuestro planeta. Y que para dar vida digna a eso
7.000 millones y que seremos en el 2050, de acuerdo a las mejores estimaciones, 9.000 millones de personas sobre este planeta, tenemos que ser conscientes y tratar de dar vida digna a esas personas y usar en la forma más eficiente los recursos de nuestro planeta. La siguiente, bueno, si uno mira cómo creció la población, aquí desde el año 1750 al 2000, ahí se ve el cambio que veíamos anteriormente en esa figura, y comienza a mirar indicadores ambientales, o en este caso, perdón, indicadores socioeconómicos, uno encuentra que este patrón de crecimiento se repite en todas las variables que miremos a escala global. Entonces, el Producto Bruto Interno, el consumo de energía, el consumo de fertilizantes, porque hay que alimentar a 7.000 millones de personas, el uso del agua, la producción de papel, las telecomunicaciones, el turismo internacional, todo va teniendo exactamente, va reflejando esa forma. Y con esto no hay ningún problema, es decir, ecológicamente la Tierra tiene capacidad para soportar en forma digna el crecimiento poblacional y alcanzar esos 9.000 millones de personas. La historia es que con ese crecimiento, justamente, si vemos la siguiente, ese crecimiento va dejando tendencias en el sistema terrestre como huellas en el sistema terrestre. Entonces, ese crecimiento también se ve reflejado con curvas que tienen exactamente la misma forma en gases de tipo invernadero, como el dióxido de carbono, que se habló anteriormente, el óxido de nitrógeno, el metano, que también vamos a tener situaciones en que el ozono estratosférico va desapareciendo, que la temperatura del planeta se va aumentando, que, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno en las zonas costeras por ese proceso de fertilización, ya que no todo el nitrógeno que le agregamos a las plantas es retenido, sino que se pierde, se lixivia y llega a las costas y produce modificaciones. La degradación de la biosfera referido al número de especies que están desapareciendo como consecuencia del trabajo, digamos, de las actividades humanas sobre este planeta. De tal forma que, fíjense, todas las tendencias sociales se ven claramente reflejadas en tendencias ambientales que tienen exactamente el mismo patrón y que reflejan estos cambios que el hombre está haciendo en la Tierra. De tal forma que la comunidad, los ecólogos, la comunidad de ecólogos a nivel global, coinciden que las actividades humanas se han convertido en la causa principal de los cambios ambientales a escala global. Es decir, en este momento el ser humano es el forzante más fuerte que tiene el planeta como productor de cambios ambientales. Más que un tsunami, que un volcán, que un sismo, digamos, la actividad del ser humano está modificando el planeta más fuertemente que cualquiera de las fuerzas naturales. Y lo interesante es que muchos de estos cambios que estamos haciendo, los estamos haciendo y a veces sin saber cuáles son las consecuencias de estos cambios. Por ejemplo, recién en el año 2000, cuando alguien estuvo mirando y comparando qué ocurría sobre la Antártida, descubrimos que estábamos ocasionando un agujero de ozono sobre la Antártida, que tiene obviamente implicaciones muy grandes por justamente la cantidad de radiación ultravioleta que llega al planeta como consecuencia justamente de ese agujero de ozono. Y hasta que nadie lo descubrió, lo vio, el hombre no era consciente de esta situación que estaba ocurriendo. La siguiente. Entonces simplemente quiero mostrarles, respondiendo a esta pregunta, ¿tiene el hombre algo que ver o no con estos procesos, estos cambios climáticos que estamos viviendo en el planeta? Y tenemos aquí un señor Keeling, comenzó a medir la concentración de gases de tipo invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono en Mauna Loa en el año 1958, y se comenzó a ver esta tendencia creciente. Estábamos hablando aquí de 320 partes por millón, y que en la actualidad, es decir, en el año 2016-2017, ya estábamos en 407 partes por millón. Es decir, la concentración de gases de tipo invernadero, aquellos que producen el calentamiento sobre el sistema planetario, están aumentando en una forma permanente y bien sostenida en el tiempo. Pero hay gente que puede decir, bueno, este proceso, este aumento de concentración de gases de tipo invernadero es simplemente parte de otro proceso natural, donde el hombre no tiene nada que ver, entonces este proceso no tenemos por qué echarle la culpa al hombre de lo que está ocurriendo. Para responder a esta pregunta, los científicos han hecho estudios de testigos de hielo en la Antártida, donde en la Antártida, como siempre hace frío, la nieve se acumula continuamente y esa nieve, digamos que no es
totalmente sólida, va atrapando burbujas de aire que quedan finalmente, al transformarse esa nieve, que recibe otra capa y otra capa, finalmente termina transformándose en hielo y atrapando esas burbujas de aire, queda, digamos, depositada en este tipo de capas, de tal forma que si hacemos una perforación, como esos testigos que veíamos anteriormente en sectores de la Antártida, podemos tener perforaciones de 4 kilómetros de extensión que nos permiten mirar la historia del planeta en los últimos 800.000 años, es decir, prácticamente en el último millón de años, porque tenemos 800.000 capas que podemos contar y saber cómo ha ido evolucionando el dióxido de carbono, por ejemplo, uno de los gases de tipo invernadero. Y uno ve que hace 800.000 años, esta era la variación que ha tenido el dióxido de carbono en el planeta entre aproximadamente 180 y 280 partes por millón, y que comparado con la temperatura del Antártico o la temperatura del planeta, cada vez que aumentó la concentración de gases de tipo invernadero, aumentó la temperatura del planeta. Y que en este momento estamos, dijimos, en 407, ya 410 partes por millón, y uno puede remontarse 1 millón de años en la historia del planeta y ver claramente que el planeta nunca alcanzó el nivel de concentración de gases de tipo invernadero que tenemos en la actualidad. Es sin duda que esta es la variabilidad natural del sistema climático, para aquellos que decían que lo que estamos viendo es simplemente parte de un proceso natural, y uno puede claramente mostrar que ese proceso natural tiene este rango de variabilidad, entre 180 y 280 partes por millón, pero que lo que estamos viviendo ahora, con niveles superiores a los 410 partes por millón, obviamente no es parte de un proceso natural y que es el hombre el que está atrás de esta situación. La siguiente. Uno ve claramente que este es el registro de temperaturas del año 1880, cuando hay una cantidad suficiente de registros a escala de temperatura a escala global, y cómo ha ido variando la temperatura planetaria. Y el último año, si lo podemos ver, el año 2016, Leti, dale, es justamente el año más caluroso de los últimos 130, 150 años, dependiendo de los registros, que el 2016 fue más caluroso que el 2015 y que el 2015 fue más caluroso que el 2014, es decir, que vamos en un proceso de aumento marcado de la temperatura que refleja este aumento de concentración de gases de tipo invernadero. La siguiente. Resumiendo, el IPCC, que es el panel de cambio climático, establece en este momento que no podemos estar discutiendo si el hombre modificó o no el clima de la Tierra y si hay un proceso de calentamiento o no. Este grupo, digamos, de las Naciones Unidas, que integran miles de científicos a escala global, establece claramente en su último informe del año 2014 que el calentamiento del sistema climático es inequívoco. A esta altura no podemos estar discutiendo si hay calentamiento o no hay calentamiento global, y que desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera del océano se ha calentado, el volumen de nieve y hielo ha disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de tipo invernadero también han aumentado significativamente. Entonces, el hombre, respondiendo a la primera pregunta, vamos a la primera pregunta, el hombre está atrás de estos cambios climáticos que estamos viviendo en la actualidad y que ya han producido, con aumentos de temperatura que hemos visto cercanos a 1 grado centígrado, cambios muy importantes sobre el sistema planetario y sobre las consecuencias que tienen ellos sobre la vida en nuestro planeta. La siguiente. Ya los convencí a todos de que el hombre es responsable en alguna medida, que no podemos decir más, no, esto es parte de un proceso natural, que todo está bien y que podemos seguir despilfarrando los recursos del planeta. Tenemos que pensar conscientemente que esto tiene que cambiar. La pregunta es si hay evidencias de cambio climático en Mendoza. Si yo les pregunto a ustedes, ¿hay cambio climático en Mendoza? Algunos me dirán, sí, porque pasa tal cosa. No, no sé. Entonces yo ahora la segunda voy a tratar de mostrarles qué es lo que los científicos estamos viendo y a ver si los puedo también convencer como la primera. Bueno, simplemente decirles que esta es una imagen satelital. Aquí los colores, no sé si los alcanzan a ver, el mar, todo Chile, este sector. La parte blanca es la cordillera de los Andes y el agua para la provincia de Mendoza viene fundamentalmente de esa nieve que se acumula durante el invierno en la cordillera de los Andes. Acá está la ciudad de Mendoza, los oasis irrigados, San Rafael, San Juan.
Si vemos la siguiente, vemos claramente que si tomamos el promedio de la nieve regional y el promedio de los caudales de la región, vemos que existe una fuerte relación entre la nieve y el caudal. Es decir, nieve en la cordillera, hay agua, tenemos agua los mendocinos, no hay nieve en la cordillera, estamos complicados, no tenemos agua. Y este sistema, digamos, por vivir en una zona árida, es enormemente variable. Es decir, es un sistema donde la precipitación, como la nieve, puede cambiar de un 5% de un año, por ejemplo, como el año 1968, y puede en otro año, como el año 82 o el año 87, alcanzar el 250%, es decir, 2 veces y media. Entonces estamos frente a un sistema que puede ser que oscila prácticamente entre nada y 2 veces y media su valor medio. Con lo cual, ver tendencias allí es muy difícil, es decir, demostrar que existe un proceso de cambio climático en la provincia de Mendoza, desde el punto de vista hidrológico resulta bastante complicado. Pero quiero mostrarle la siguiente para ver qué es lo que está pasando. Simplemente aquí para indicarle que esta variabilidad nos permite científicamente detectar muy claramente en el caudal de los ríos o en la nieve que hay un proceso de calentamiento. Porque puede oscilar entre, es decir, en un momento en que no teníamos calentamiento global o todavía no se iniciaba el proceso, un 5% de la nieve, y otros años donde teníamos el 250%. La siguiente, por favor. Fíjense, en esto es cómo ha ido variando la nieve, el famoso año 68, el año 82 y 87, con 250% de variabilidad, pero que si comenzamos a pensar en periodos, y hacemos un promedio de 5 años y vamos calculando los promedios. Centrado en el año 68, cuando fue la baja más grande, tuvimos un valor bien bajo, es decir, un lustro, 5 años con escasos registros hídricos, pero que si miramos en la actualidad, la última sequía que hemos vivido, la sequía del 2010 al 2015, ha sido la más severa que ha tenido la provincia, al menos en los últimos 70 años. Es decir, que comenzamos a ver ciertas particularidades en el clima de la provincia de Mendoza en el tema agua, aun cuando vivamos en un ambiente de enorme variabilidad que nos está indicando que algo está ocurriendo, que algunas situaciones, algunos cambios estamos viviendo. La siguiente. Fíjense la respuesta de los glaciares a estos cambios de calentamiento, al calentamiento y a la reducción de la precipitación que estamos viviendo en la zona. Esta es una foto tomada en el año 1914 en la cuenca del río Atuel, ese es el glaciar del Humo, y cuando Yanila comenzó a trabajar en el año 84, fíjense que este glaciar, el glaciar del Humo, acá está la imagen satelital, de más de 2 kilómetros de extensión de hielo habían desaparecido como consecuencia de estos procesos que estamos viviendo, de estos procesos de calentamiento, de esta disminución de la precipitación, y que este proceso continúa en marcha en la zona de la alta cordillera. Basta con que ustedes visiten un año un glaciar en la zona de Aconcagua, en la zona de Tupungato, vuelvan al próximo año y los va a sorprender cuán grande ha sido la retracción de estos cuerpos de hielo. La siguiente. Que el cambio climático, los quiero convencer que está atrás de nosotros. Y fíjense que hay un valor que se denomina de noches tropicales que usa la Organización Mundial de la Salud para referirse a cuál es la temperatura que uno tiene sobre la cual uno descansa. Es decir, si uno va a dormir y la temperatura está por arriba de 20 grados, por eso la temperatura acá se coloca de 20 grados, el cuerpo como que no descansa muy bien. Entonces, fíjense que si esto es San Martín, aquí en la provincia de Mendoza, la ciudad de San Martín, en la década del 60 había aproximadamente entre 5 y 6 noches al año en el verano, en todo el verano 5 a 6 noches en los cuales la temperatura estaba por arriba de los 20 grados. Es decir, cuando yo nací por acá, es decir, cuando mi mamá me iba a acostar, tenía 5 días al año en los cuales la temperatura en ese verano estaba por arriba de los 20 grados. En la actualidad, fíjense que tenemos algunos veranos, y el verano que hemos vivido, el último en particular, en el cual ya tenemos casi 30 días en el verano en los cuales continuamente la temperatura cuando nos vamos a dormir está por arriba de los 20 grados. Eso obviamente afecta nuestra salud, no descansamos como hay que descansar, uno se vuelve más sensible, las defensas bajan, más sensible a enfermedades, el estado anímico cambia, la capacidad de trabajo se reduce, es decir, hay una serie de procesos que no los vemos,
directamente porque no es algo que está lloviendo o está pasando algo en particular. Es simplemente cambios de temperatura que se van reflejando justamente en este proceso de calentamiento climático que estamos viviendo. Y esta figura la acabo de realizar. Bajé los datos de temperatura de enero, del mes de enero de la ciudad de Mendoza, para que pongamos en contexto el enero de 2017, el último que hemos vivido. Y fíjense ustedes que la temperatura promedio del mes de enero superó ya los 28 grados centígrados. Es decir, que no sé cuántas noches hemos vivido este verano los mendocinos con temperatura por arriba de 20 grados. Y claramente está indicando esta tendencia positiva al aumento de la temperatura en la provincia de Mendoza. Es decir, resumiendo, creo que este era lo último, para contestar esta pregunta. Si bien es difícil poder visualizar este proceso de calentamiento global en los cambios de precipitación, dada la enorme variabilidad de este sistema climático de unas características de una zona árida, ya comienzan a aparecer sequías extraordinarias como la última que vivimos del 2010 al 2015, que fue extraordinaria desde hace por lo menos 70 años cuando tenemos registros instrumentales, y desde el punto de vista de la temperatura, tanto el número de noches tropicales como el número, digamos, como las temperaturas que estamos viviendo, obviamente está indicando que este proceso de calentamiento, nos guste o no nos guste a los mendocinos, está aquí, está con nosotros. ¿Todos conformes? Vamos a la última pregunta, si me creen o no. No queda otra. No, justamente, pero es la realidad, y entonces está también en los temas que ustedes han tratado. Es decir, en este momento, bueno, nos compramos un aire acondicionado, ponemos el aire acondicionado, Ricardo, se solucionó el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo estoy usando uno de los sistemas más ineficientes en el uso de la energía y que estoy tomando calor de aquí, de este interior, para alargarlo al ambiente, para que la gente que no tenga capacidad de poderse comprar un aire acondicionado padezca este efecto, y no estamos ayudando para nada al mundo. Estamos a su vez aumentando las emisiones y calentando aún más el planeta. Entonces, bueno, justamente no va de acuerdo con ninguno de los sistemas que estuvimos mirando, que anteriormente nos expusieron de buscar soluciones justamente a este problema, y claramente manifiesta la importancia de los trabajos que todos ustedes están realizando. Bueno, estos son los escenarios climáticos para la provincia de Mendoza a final de este siglo. Y fíjense, esto en relación a la temperatura, esto es para verano y esto es para invierno, y claramente demuestra gran cantidad de modelos, y los modelos tienen limitaciones y problemas, pero que en principio en los veranos van a ser más calurosos que los inviernos, que en promedio vamos a tener un aumento de la temperatura de estos 28 grados de verano, posiblemente pasemos a tener una media de 31, 3 grados más en gran parte de la provincia de Mendoza, y que los calentamientos aún van a ser mucho mayor sobre la cordillera, donde hay algo clave para los mendocinos, que justamente es el recurso hídrico. Allí es donde nieva, allí es donde se acumula la nieve, allí es donde están nuestros glaciares, que tienen la capacidad de darnos agua en momentos críticos cuando justamente no tenemos nieve en la cordillera. Entonces, lamentablemente los escenarios futuros indican que vamos a tener que fortalecer estas acciones que vienen realizando ustedes, porque esto es clave y es fundamental. Necesitamos justamente ir avanzando, reduciendo justamente las emisiones para no alcanzar estos escenarios. Y con respecto a la precipitación, en invierno, que es cuando nieva en la cordillera, los colores rojos indican que vamos a tener menor precipitación, con lo cual indica que vamos a tener que ser más eficientes en el uso de ese recurso hídrico, mientras que tanto va a aumentar en algún porcentaje la precipitación en la zona de los llanos. Y es algo que los mendocinos ya estamos viviendo. Todos los veranos llueve y llueve más. Es decir, cada vez, si no es el mes de febrero, es el mes de abril que se atrasa, o el mes de enero en el cual las precipitaciones vienen aumentando. Entonces son estos los desafíos que presenta justamente el cambio climático para los mendocinos. Y tenemos que pensar que a esos desafíos son oportunidades justamente para buscarle soluciones, como algunas de las que hemos visto justamente en el día de hoy. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los mendocinos? Y sería muy bueno que además de justamente pensar en aprovechar la energía solar, que es fantástico, tratar de reciclar lo más que podamos, como se hace en la escuela, como hacen las empresas, que son cosas que obviamente necesitamos, porque volvemos a repetir,
Todos los recursos que usamos vienen justamente de nuestro planeta y nuestro planeta, para dar vida digna a 9.000 millones de personas que vamos a hacer en 30 años, posiblemente no yo, pero sí todos ustedes. Entonces, bueno, lo importante es que seamos conscientes hacia dónde vamos. Entonces, tendríamos que nosotros, ustedes como empresarios, pensar justamente en que esto es lo que el mundo está demandando, es lo que el mundo está pidiendo, en el uso más eficiente de estos recursos, en el uso más eficiente de la energía. El gobierno, los productores tendrán que empezar, si queremos mantener, y a mí me interesaría que Mendoza pudiera mantener justamente mantener sus recursos, la producción vitivinícola. Fíjense que ya en España se habla de salvar la vid del cambio climático. Es decir, ya comenzó a trabajar un proyecto de la Universidad de Navarra, con otras universidades, con el Ministerio de Economía. Bueno, son el tipo de acciones que es importante que comencemos a fomentar, a ver aquí también en nuestra provincia. El nuevo tomate valenciano resistirá el cambio climático. Y otra vez, la SIC, que es equivalente al CONICET, de donde yo vengo, y la Universidad Politécnica de Valencia, están trabajando para buscar soluciones justamente a este tipo de problemas que se nos van a presentar en el futuro. Si vamos a tener más lluvia de verano, vamos a tener seguramente más. Por ahí es beneficiosa aprovechar ese agua, vamos a tener que pensar cómo aprovecharla, pero vamos a tener posiblemente problemas sanitarios en cultivos como el tomate o la vid. Son cosas que tenemos que ir pensando ya, que no nos tomen un momento desprevenido. La siguiente, y acá estoy repitiendo, haciendo propaganda a la empresa, pero bueno, esto no sabía que estaba organizado de esta forma. Obviamente las energías alternativas, y sería fantástico, digamos, que los mendocinos nos conozcamos, no simplemente porque tenemos capacidad de producir un buen Malbec. Mendoza tiene todas las condiciones para transformarse en un polo de desarrollo de energías alternativas. Tenemos la energía solar, tiene el país energía eólica de niveles increíbles, que no existen en ningún lugar del mundo. Es decir, basta con ir a la Patagonia, basta con ir a la alta montaña para darse cuenta que vivir en este rincón del mundo, acá al final, y que cuesta tanto a las empresas, por ejemplo, reducir justamente la huella de carbono, porque el transporte de productos a los mercados se hace es muy grande. Sí tenemos la posibilidad que nos da la geografía de vivir aquí en este lugar del mundo con una capacidad de energías renovables que es única. Es algo que tenemos que aprovechar. Es algo que tenemos que transformar a Mendoza en un polo justamente de energías alternativas. Simplemente comentarles que el mundo se está moviendo y se está moviendo muy lentamente tratando de buscar estas soluciones. Esta es la COP25 de París, que venía a sellar todo el esfuerzo de más de 2 décadas después de un protocolo de Kioto que falló, que los principales emisores no firmaron y que fue muy difícil de poder tratar de conciliar. Inclusive los mismos países que habían sido líderes como Canadá rompieron justamente las reglas de ese protocolo. Entonces finalmente, como ese protocolo fijaba algo fijo y establecido para todos los países, se pidió en París que cada uno fuera con la propuesta, a ver, ¿qué es lo mejor que este país puede hacer por el mundo? ¿Cuánto puede usted reducir las emisiones? ¿Cuánto? A ver, en función de su economía, no queremos que nadie se dañe, queremos que todo siga andando, pero hagamos todo un esfuerzo. Esta fue la cumbre de París, donde 194 de los 196 países de Naciones Unidas firmaron la COP25. Los 2 países que no firmaron era justamente Siria, que todos sabemos que está en un problema enormes, con guerras internas y presiones internacionales, y el otro país que fue Guatemala, que dijo, no, lo que proponen todavía es poco, necesitamos más todavía para solucionar el cambio climático. La siguiente, ese documento fue firmado en un solo día en Naciones Unidas por 150 países y fue justamente, históricamente, es el momento en que más países estuvieron de acuerdo y en un único día firmaron en Naciones Unidas este apoyo, justamente este documento de París, este acuerdo de París contra el cambio climático. Y todo parece que vamos caminando, que vamos tratando de entender. Lamentablemente todos saben de las noticias de la semana pasada, donde Estados Unidos, generalmente la administración Trump decide retirarse justamente de este protocolo. Este acuerdo que había sido fuertemente impulsado por la administración anterior, la administración de Obama, que era la primera vez
que el segundo emisor global, en este momento el primer emisor global es China, el segundo emisor global que es Estados Unidos, que hace muy poquito ocupa la segunda posición. Estados Unidos venía liderando las emisiones históricamente. Y para que tengan ustedes una referencia, hasta hace pocos años, las emisiones históricas de Estados Unidos representaban el 33% de las emisiones globales, cuando toda América Latina estaba alrededor del 6%. Es decir, en este proceso también de calentamiento global y de todas estas situaciones que estamos viviendo, tampoco es importante destacar que no todos somos responsables en la misma medida. Bueno, justamente el segundo emisor, tradicionalmente el emisor líder de dióxido de carbono y que posiblemente construyó su grandeza o su desarrollo en función de este uso de combustibles fósiles, decide en este momento lamentablemente retirarse del acuerdo justamente de París. Entonces, toda la comunidad se ha sentido choqueada por esta noticia y obviamente Estados Unidos es un país hegemónico al cual muchos países van a tratar de imitar. Y ya, por ejemplo, Rusia ha manifestado también que posiblemente no está totalmente de acuerdo con este acuerdo de París y que necesite algún tipo de modificaciones. La reacción ha sido, comentarles simplemente que la reacción ha sido muy importante. Tanto China, que es el primer emisor, como la Unión Europea han decidido mantener el programa y aún estados dentro de Estados Unidos como Nueva York, California y Seattle han decidido mantener sus programas de reducción de emisiones de gases de tipo invernadero, aun cuando la administración federal no esté de acuerdo con ello. Muchas de las empresas, inclusive, han manifestado mantener en esta línea, buscar nuevas posibilidades de energía, que es el cambio, que es lo que está pidiendo justamente el planeta. Simplemente la Iglesia obviamente también se manifestó, el Papa Francisco se ha manifestado en contra de esta salida, digamos así, sorpresiva, aun cuando la administración Trump ya lo había mencionado en su campaña política, que posiblemente era una de las medidas que iba a tomar. El documento Laudato Si, que es un documento relativamente pequeño, se lo recomiendo para leer, producido por la Iglesia, establece que necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan a todos y nos impactan a todos. Realmente es una frase que sintetiza la necesidad de que todos nos pongamos de acuerdo, porque estamos enfrentando un proceso global, y un proceso global implica la participación de todos. Digamos, no hay soluciones al procesos globales si un país toma una decisión. Necesitamos que todos los países y todos los ciudadanos del mundo nos involucremos y busquemos soluciones a este tipo de problemas globales que está enfrentando la Tierra. Creo que es todo lo que tengo para decir y les agradezco enormemente la paciencia y la atención.